Hola a todos, un saludo cordial. En este video voy a enseñar cómo generar el código QR dentro de nuestra tarjeta de productos que generamos y desarrollamos en el anterior video en VBA Excel. Bien, mi nombre es Fernando y te invito a que te suscribas a mi canal de Excel Servicios en YouTube, que me sigas en las redes sociales y que también visites mi página de excelservicios.com. Bien, comenzamos con el video. Veamos cómo se genera el código QR dentro de las tarjetas. Voy a ingresar a Visual Basic para aplicaciones. Vamos a generar este código, ya lo tenemos aquí programado y vamos a ejecutar. Bien, entonces aquí ya tenemos una vista previa de lo que vamos a desarrollar. Vamos a insertar el código QR dentro de la tarjeta de productos que ya tenemos en nuestra hoja de Excel. Bien, vamos a ingresar al código de Visual Basic y aquí tenemos un nuevo módulo que se llama formatear QR. Este módulo lo voy a dejar en la página para que ustedes lo descarguen. Ya está estructurado. También estamos usando aquí la herramienta de Google APIs para poder obtener el código QR. Explico de manera breve. Esta página de Google nos sirve para obtener el código QR usando pues una conexión a internet. Es necesario tener estos parámetros que nos pide, que es por ejemplo indicar qué tipo de código vamos a descargar. Es un QR, vamos a especificar el tamaño de la imagen y también nos pide que especifiquemos el dato que vamos a enviar. Por ejemplo, esto lo hacemos con una consulta GET y ya obtenemos aquí el código QR usando pues el servicio de Google. De esta manera lo vamos a plasmar en nuestro código de Visual Basic para aplicaciones en Excel. Esta parte ya está estructurada, lo descargamos en una carpeta del mismo directorio donde se encuentra nuestro archivo de Excel. Y la parte de aquí abajo pues ya es un trabajo que se ha realizado primero para eliminar las etiquetas que vamos a ir agregando dentro de nuestra hoja de Excel, y después vamos a insertar el código QR en una celda predeterminada, y esto lo vamos a redimensionar para que pueda quedar de una manera más estética y del tamaño apropiado para el cual usted lo va a usar para el código QR. Ahora lo que tenemos que hacer es insertar un nuevo módulo. A este módulo le vamos a llamar insertar QR. Ya, muy bien, insertar QR. Y a este módulo le vamos a insertar un procedimiento. Insertamos el procedimiento y le vamos a llamar a nuestro procedimiento load QR tarjetas. Muy bien, tenemos que pasar algunos parámetros para nuestra variable. En primer lugar vamos a declarar una constante que nos va a servir para redimensionar en este caso, la dimensión de nuestra imagen QR, ¿ya? Entonces aplicamos estas variables. En lo que estamos usando primera vez Excel, pues ya sabemos que las variables nos sirven para almacenar un dato en la memoria de Windows. Muy bien, ya tenemos aquí las variables. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí dentro de nuestro procedimiento vamos a agregar también dos variables, la variable X y la variable Y, a la cual le vamos a asignar un número entero, que es el que tenemos aquí. Ahora vamos a asignar también otra variable, que es la que viene de nuestro módulo formatear QR, ya, y a este le vamos a asignar la posición 1. Bien, ya tenemos la posición del objeto. Ahora vamos a asignarle la posición de la fila de inserción. Esto lo voy a explicar ahora en un momento. Primero vamos a asignar aquí las variables, cómo se van a venir a obtener aquí, y esta parte de repetir hoja sí lo podemos omitir, pero yo lo voy a colocar aquí por defecto. Ya es la hoja número 3. Y el nombre de la hoja sí es obligatorio, porque en el nombre de la hoja vamos a colocar el nombre de las tarjetas. Muy bien, acá se me pasó una R, tarjetas. Muy bien. Después vamos a llamar a un procedimiento que tenemos en nuestro módulo de QR, donde vamos a eliminar las etiquetas. Ahora, después de eso, vamos a reiniciar la variable y aquí vamos a crear un for. A este le vamos a asignar el código
de inicio, que será el 2, y este va a buscar los datos de nuestra hoja. Vamos a realizar la búsqueda de nuestra hoja productos, donde obtenemos la data o la lista de los productos, y finalmente pues aquí cerramos el next. Ya dentro del next lo que nosotros vamos a colocar es lo siguiente: primero generar el QR, que también es un procedimiento que viene del otro lado, y aquí vamos a asignarle nuestra variable, la cual va a contener pues el dato. Ya le voy a colocar aquí, y que esto está en la columna D. Cerramos el paréntesis y le decimos que sí. Bien, ahora aquí llamamos a nuestra imagen lista. Ahorita tenemos la parte de aquí abajo, y aquí vamos a hacer el incremento de la posición del objeto. Ya, entonces hará acá post fill más 1. Ahora declaramos el max fill, porque el max fill va a depender mucho de cómo va a realizar el salto de línea. Y finalmente pues nosotros vamos a agregar esta variable, estas posiciones en la variable y, la cual también va a incrementar ese valor. Muy bien, entonces hasta aquí ya lo tenemos creado, y ahora voy a proceder a explicar. La posición del objeto es muy importante, porque cada vez que nosotros creamos un objeto, esto de manera interna va generando un index. Quiere decir que este objeto es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Por más que no tenga otro nombre aquí, este objeto, y este tenga otro nombre, igual le va a asignar de manera interna un código interno. Finalmente, podemos concluir que esta parte siempre va a iniciar en 1. Segundo punto, la fila donde vamos a iniciar es la celda donde vamos a insertar el código QR, que en este caso vendría a ser la celda 3 de la fila 3 y de la columna 3. Un punto muy importante, la posición de la columna, también la columna 3. El RPT hoja es opcional, esto no lo vamos a tener en cuenta, pero lo he declarado ya por que tengo también una asignación a esta hoja. El nombre de la hoja sí es muy importante, porque es la hoja donde vamos a insertar pues los datos. Eliminar etiquetas lo vamos a obtener del módulo formatear QR, que es lo que tenemos aquí arriba, y esto lo que es eliminar todas las etiquetas que tenemos aquí. Por ejemplo, en nuestro módulo operaciones, donde nosotros hemos creado la tarjeta de productos, tenemos que asignarle estas dos variables, ya esta línea de código. Primero, para eliminar las filas. Segundo, asignamos la hoja tarjeta, eliminamos las etiquetas y restablecemos el diseño a su origen inicial. Si presionamos el botón ejecutar aquí, lo que va a hacer este código pues es nuevamente generar la tarjeta de productos, pero sin embargo lo que ha realizado es eliminar todas las etiquetas que tenemos aquí, y ha restablecido el diseño. Ya lo tenemos como antes. Muy bien. Ahora, en insertar QR tenemos la variable 0, que es la cual va a iniciar en 0. Esto nos indica que va a realizar la búsqueda de la tabla productos, lo que tenemos aquí en esta tabla. Y generar QR lo que va a realizar es efectuar pues la descarga del QR usando el servicio de Google APIs, dependiendo del dato que nosotros mandemos en la variable. En este caso yo estoy mandando la celda 3, quiere decir, si me ubico en la tarjeta de productos, la celda 3, que viene a ser 1, 2, esta es la fila 3, y la columna D, que viene a ser el código del producto, el cual tenemos aquí. Ahora, si nosotros queremos agregar más campos, pues es muy sencillo, simplemente le damos acá a concatenar, podemos colocarle aquí un palote, entre comillas concatenamos, y podemos decirle que también me traiga la columna de la misma columna D, pero queremos la fila número 4. La fila número 4 viene a ser el nombre o la descripción del producto. Muy bien. Un punto muy importante aquí es que nosotros aquí tenemos que asignarle la variable Y, porque esto nos va a permitir incrementar el valor del salto de línea. Ya no se olviden de esta variable. Ahora, imagen lista pues ya es lo que nos permite ejecutar ya en sí el código QR e insertarlo en la celda asignada, que en este caso es la celda C3, y de manera dinámica se asignará
a esta celda y a esta celda mediante programación. Bien, entonces regresamos aquí y lo que vamos a hacer con la posición fila es sumar la posición del objeto, porque ya será la posición 2 y aquí debemos sumar también el máximo de fila. Aquí vamos a decir que es el máximo fil para que incremente las 10 posiciones, que es de aquí. Ya sabemos que de aquí hasta aquí hay 10 posiciones, ¿ya? Y finalmente esto lo guardamos en una variable para que la siguiente vez que regrese al bucle pues va a incrementar esos 10 aquí. Bien, entonces probamos, vamos a ejecutar. Y bueno, lo primero que nos lanza es un error. Bien, revisamos aquí el error, nos indica que esta variable no existe. Por supuesto, revisamos aquí insertar QR, me debo de haber equivocado aquí. Ya, entonces aquí corregimos esta parte. Veamos aquí que nos ha ejecutado, no nos ha hecho nada. Ejecutamos el proceso y aquí ya se está ejecutando el código QR de acuerdo a la tarjeta de productos que nosotros le hemos asignado tanto al código como la descripción. Muy bien, ¿y cómo lo vamos a comprobar esto? De la siguiente manera. Bien, ya tenemos aquí el código QR, pero sin embargo solo tenemos aquí el código. Vamos a revisar aquí el código de Visual Basic. Me parece que aquí es el 4 y aquí es el 5, ¿ya? Volvemos a generar esto. Vamos a ejecutarlo, no hay ningún problema. Se va a ejecutar nuevamente porque elimina las etiquetas y al final vamos a tener el mismo resultado. Y ahora lo que vamos a hacer es ingresar nuevamente aquí a la página. Vamos a generar el QR imagen que tenemos aquí. Lo cargamos. O bueno, vamos a reflejar esta página. Cargamos el QR. Y listo. Ahora sí ya tenemos el código y la descripción del código QR que acabamos de generar en nuestras etiquetas. Bien. Te invito a que te suscribas a mi canal de Excel Servicios en YouTube, sígueme en las redes sociales y no te pierdas los videos que voy a estar subiendo pues en mi canal de Excel Servicios. Ha sido un gusto y muchas gracias.